Cómo el avión más avanzado de Boeing perdió su ventaja en menos de una década mientras Airbus ganó terreno. Lo llamaron el Gamecha. El Boeing 7878 Dreamliner, el primer avión que combina compuestos de carbono, una autonomía líder a nivel mundial y una eficiencia de combustible que hace que sus rivales parezcan antiguos. Las aerolíneas hicieron fila. Los pedidos comenzaron a llegar incluso antes de que el primer prototipo pudiera volar. Los entusiastas de la aviación soñaban con una nueva era dorada. Pero esto es lo que nadie vio venir. Mire los libros de pedidos del día de hoy. El Dreamliner original, el 7878, representa solo el 25% de los pedidos de su propia familia. Delta Airlines abandonó por completo su compromiso heredado. United añadió los A321XLR a su estrategia transatlántica junto con los aviones de fuselaje ancho. El avión que lanzó Revolution ahora ocupa un lugar secundario frente a sus propios hermanos. Mientras tanto, el Airbus A350 conquistó silenciosamente el mercado exacto que Boeing creía que poseía. ¿Cómo un avance técnico se convierte en una idea estratégica de último momento? Hoy exponemos la paradoja del Dreamliner. Cómo la obra maestra original de Boeing se convirtió en la lección más cara de la aviación sobre sincronización del mercado. Cuando se presentó por primera vez el Boeing 7878, no era un avión más. Fue el gran proyecto de Boeing. En los primeros años se acumularon más de 390 pedidos antes del primer vuelo. La empresa japonesa ANA no podía esperar para mostrarlo. Las aerolíneas de todo el mundo compitieron por conseguir franjas horarias de entrega. El 7878 parecía imparable, pero Airbus estaba observando, aprendiendo, planeando su contraataque. El A350 entró en servicio en 2015, 4 años después de la entrada en servicio del 7878. Misma misión, diferente ejecución. Los números cara a cara lo dicen todo. 7878 248 pasajeros en configuración de dos clases 7,35 millas náuticas. A350 315 pasajeros en configuración de dos clases 8.500 millas náuticas. El Airbus transportó 67 pasajeros más a casi 1.200 millas náuticas de distancia. Las aerolíneas podrían atender a más pasajeros en rutas más largas con un solo tipo de avión. Hoy en día, el 7878 representa solo el 25% del total de pedidos del Dreamliner. El A350 supera los 1000 pedidos y se convierte en el nuevo referente en el mercado de aviones de fuselaje ancho. Pero la verdadera llamada de atención vino de una fuente inesperada, una aerolínea estadounidense que heredó el error de otra. ¿Qué pasó cuando Delta Airlines descubrió que poseía aviones que nunca quiso? La relación de Delta con el 7878. Cuenta la historia completa de la obsolescencia estratégica. Cuando Delta finalizó su adquisición de Northwest Airlines en 2010, heredó algo que nunca había pedido. 18 compromisos de Boeing 7878 realizados por Northwest durante el caos previo a la fusión. Los planificadores de la flota de Delta echaron un vistazo y vieron el problema inmediatamente. En 2016, después de múltiples aplazamientos, Delta tomó una decisión definitiva. Cancelar todo el pedido 7878. Su estrategia de reemplazo es una flota de fuselaje ancho dominada por Airbus, con aviones A350 para rutas premium y A330 neos para todo lo demás. El razonamiento de Delta fue quirúrgico. ¿Por qué mantener una pequeña subflota de 787 cuando los aviones Airbus ofrecen una economía superior, una mejor experiencia para los pasajeros y una uniformidad operativa entre todas las variantes? La cancelación causó un shock en Boeing, una importante aerolínea estadounidense que se había alejado por completo del Dreamliner y había elegido competidores europeos para sus futuros vuelos de larga distancia. Delta no solo había rechazado el 7878, sino que había rechazado toda la estrategia de aviones de fuselaje ancho de Boeing. Mientras tanto, la propia dinámica familiar de Boeing estaba creando una guerra interna que resultaría aún más devastadora. El peor enemigo del 7878 no era Airbus.
Era el 7879 de Boeing. Cuando llegó la variante más grande, las aerolíneas descubrieron una brutal verdad. El 7879 ofrecía 50 pasajeros más y mayor alcance con aumentos de costos apenas marginales. Todas las métricas que importaban favorecían al hermano mayor. United Airlines ejemplificó este cambio. A pesar de ser el cliente de lanzamiento del 787 en Estados Unidos, consolidó su flota completamente en el 7879, recibiendo solo un puñado de entregas del 7878 para evitar la complejidad de la subflota. El 7879 se convirtió en el nuevo modelo ideal de Boeing. Alrededor de 290 pasajeros, 7.530 millas náuticas de alcance y una economía que hacía que el original pareciera aún peor. Pero Boeing se enfrentaba a un problema más profundo. El A35900 no solo competía con el 7878. Estaba superando todo el concepto del Dreamliner. Singapore Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, aerolíneas premium que deberían haber sido bastiones de Boeing, eligieron a Airbus para sus rutas insignia. Las ventajas de la A35900 eran innegables. Cabina más amplia, mayor autonomía y, lo más importante, entró en servicio sin los problemas iniciales que plagaron a los primeros Dreamliners. La competencia interna de Boeing había creado la oportunidad perfecta para que Airbus atacara. ¿Era inevitable esta evolución del mercado? ¿O acaso Boeing le había entregado la victoria a Airbus? ¿Recuerdas enero de 2013? Un nuevo avión 7878 de Japan Airlines se encuentra en la pista de Boston. Sale humo del compartimento eléctrico. En cuestión de días, toda la flota mundial de Dreamliner queda en tierra. Mientras Boeing luchaba contra los incendios de baterías de iones de litio durante 3 meses, Airbus aceleró el desarrollo de la 350. La conexión a tierra no fue solo una cuestión de baterías. Los primeros modelos 7878 sufrieron problemas de peso, peculiaridades estructurales e inconsistencias en la fabricación. Los primeros aviones construidos eran notorios, tenían sobrepeso, eran menos confiables y eran conocidos como los terribles adolescentes. Algunos ejemplares se cancelaron como gastos de investigación en lugar de venderse. Boeing básicamente admitió que algunos aviones tenían demasiados defectos para ser entregados. Mientras tanto, la versión 2015 de la A35900 evitó estos obstáculos. Cuando entró en servicio con Qatar Airways, era maduro, confiable e inmediatamente rentable para los operadores. El contraste no podría ser más marcado. Los ingenieros de Boeing soportaron años de problemas, mientras que Airbus entregó un competidor pulido que funcionó desde el primer día. Si bien Boeing logró una confiabilidad de despacho del 99,3% para 2025, el daño a la percepción duró años. El A35900 ganó impulso mientras el 7878 luchaba por reconstruir su credibilidad. En el sector aeroespacial, la reputación define la posición en el mercado. Boeing aprendió esta lección a un coste tremendo. Dentro de las instalaciones de producción de Boeing, los datos impulsaban decisiones con precisión quirúrgica. En pocas palabras, los modelos 7879 y 78710 se vendían mejor. La respuesta de Boeing fue sistemática. Líneas de producción optimizadas para variantes más grandes. Recursos de ingeniería enfocados en programas rentables. Los esfuerzos de venta se reorientaron hacia los modelos 7879 y 78710. El éxito de la A35900 intensificó la presión. Más de 1000 pedidos demostraron que Airbus no solo competía. Estaba captando a los clientes de mayor valor de Boeing con una economía de asiento millas superior. Boeing también se enfrentó a limitaciones de recursos. La inmovilización del 737 MAX consumió una enorme cantidad de capital y de esfuerzo en ingeniería. El programa 777X ha enfrentado retrasos que se extienden hasta finales de la década de 2020. La empresa no podía darse el lujo de apoyar una variante de bajo rendimiento mientras luchaba contra incendios en múltiples frentes.
El 7878 pasó a ser un modelo secundario, mantenido por obligaciones contractuales pero privado de recursos para su desarrollo. Los datos de entregas recientes confirman el turno de 17.878 entregados hasta el momento en 2025. El 787.929 junto con el 78.710 representan otras 7 entregas. El 7878 continúa siendo rechazado por las aerolíneas. A veces, sobrevivir significa abandonar el primer avance para buscar mejores oportunidades. El 7878 se enfrenta a la más cruel realidad de la aviación. Avión perfecto para una misión de desaparición. Compárelo con el 7879, 46 pasajeros más, mayor alcance y aumentos de costos marginales. Las aerolíneas, al elegir entre ellas, siempre eligen el 7879. Compárelo con el A359-00. 67 pasajeros más, 1.200 millas náuticas de alcance adicional, cabina más amplia para una experiencia superior para los pasajeros. La ventaja de Airbus resulta abrumadora. Tenga en cuenta el XLR de la 321 desde abajo. Un número de pasajeros prácticamente igualado a los costos operativos de un solo pasillo y con una flexibilidad operativa que el 7878 no puede igualar. El 7878 ocupa la zona de muerte de la aviación. Demasiado pequeño para rutas de altos ingresos, demasiado caro para mercados reducidos, demasiado inflexible para la planificación de redes modernas. La estrategia de United cristaliza esta presión para la expansión de la flota internacional y transcontinental. Muestra los XLR de la 321 sobre cualquier fuselaje ancho. La eficiencia de un solo pasillo supera las suposiciones de capacidad tradicionales. Los analistas de la industria llaman al 7878 un producto de transición necesario para demostrar lo que era posible antes de ser superado por soluciones más refinadas. Pero la curva de aprendizaje de Boeing se convirtió en la oportunidad de Airbus. Cada detalle de las operaciones del 7878 inspiró las decisiones de diseño de la 359-00. El término medio. Los 7878 ocupados simplemente desaparecieron bajo la presión de la competencia. Hoy en día las aerolíneas operan según principios que no existían cuando se concibió el 7878. La flexibilidad lo domina todo, no la capacidad bruta. Las aerolíneas quieren aviones que se adapten instantáneamente a las fluctuaciones de la demanda, los cambios de rutas y la evolución del mercado. Las estrategias de red también evolucionan. El crecimiento punto a punto favorece una mayor frecuencia sobre aeronaves más grandes. El A321XLR responde a esta pregunta directamente, accediendo a los mercados de largo recorrido con la economía de un avión de fuselaje estrecho. Los operadores premium de larga distancia que optan por aviones de fuselaje ancho optan cada vez más por el A359-00, que ofrece una capacidad y un alcance superiores. La cabina 5 pulgadas más ancha se convirtió en una ventaja de marketing. Airbus aprovechó la situación sin piedad. La pandemia aceleró estas tendencias. Surgieron aerolíneas exigiendo la máxima flexibilidad operativa. Soluciones de aeronaves únicas que podrían servir para múltiples misiones. El estrecho punto óptimo del 7878 se convirtió en una desventaja estratégica. El Dreamliner original de Boeing representa el pensamiento de ayer, que un solo avión podía equilibrar todas las prioridades en pugna. La planificación moderna de flotas exige especialización y ventajas claras. El 7878 se convirtió en una clase magistral de con qué rapidez las fuerzas del mercado pueden dejar obsoletos incluso los diseños revolucionarios. Entonces, ¿por qué el 787 fracasó mientras otros avanzaron? ¿Por errores de cálculo estratégico en múltiples frentes? Boeing creó competencia interna entre variantes mientras que Airbus concentró la presión externa con el superior A359-00. La orden heredada de Northwest que Delta finalmente rechazó fue una señal de un escepticismo más amplio en la industria. Los problemas técnicos durante las primeras operaciones dañaron la credibilidad, mientras que Airbus ofreció alternativas maduras. En 2024,
La revolución del pasillo único de la 321 XLR eliminó por completo la misión principal del 7878. La dura verdad en el sector aeroespacial, ser el primero no significa nada sin una ventaja competitiva sostenida. Airbus aprendió de los errores de desarrollo de Boeing sin pagarlos. Para Boeing, es una lección de posicionamiento en el mercado que vale decenas de miles de millones. Para las aerolíneas, demostró que la especialización supera al compromiso. Para la industria. Esto demuestra con qué rapidez los aviones revolucionarios se convierten en notas a pie de página. El 7878 rompió moldes tecnológicos pero perdió la guerra estratégica. La familia más amplia Dreamliner sigue teniendo éxito con más de 2.600 pedidos en total, pero la relevancia de las variantes originales continúa disminuyendo. Mientras el A321XLR transforma las delgadas redes de largo recorrido y el A35900 domina las rutas premium, Boeing enfrenta preguntas incómodas sobre su próxima estrategia para el mercado medio. La batalla por el futuro de la aviación continúa a 38.000 pies. Y, en este momento, Airbus tiene la ventaja. La decadencia del 7878 no es solo historia de la aviación. Es un anticipo de con qué rapidez los líderes del mercado pueden perder terreno cuando los competidores ejecutan mejores estrategias. ¿Aprenderá la próxima generación de Boeing de esta costosa lección?